Te ríes de un comunista hablando de catolicismo. Veamos en este vídeo cómo un católico incurre en incoherencias, contradicciones y cuando menos en desconocimiento de la religión que dice profesar. Todavía ningún cristiano me ha demostrado por qué su confesión es la verdadera y por qué todos los demás creyentes su religión es la verdadera. La de guerras que llevamos a nuestra espalda con esta historia. Pero ¿qué vas a saber tú cuando estos conocimientos antes de este concilio se ocultaban al populacho? Con Biblias en latín y con Eucaristía, es decir, misas que muy pocos se entendían. No me vendan la sucesión apostólica, es decir, el papado y la historia del catolicismo como un corpus homogéneo, sin contradicciones ni posturas incoherentes a lo largo del tiempo. Véase cómo ha cambiado la ética y la moral a lo largo de los siglos. A modo de ejemplo, el papel de las indulgencias y la interpretación del purgatorio y el infierno en contraposición a tiempos actuales, es decir, a los sermones que los domingos los feligreses escuchan desde el púlpito en la iglesia. Perdón, que la iglesia no le dice sermones, le dice homilías. El católico me escribe: resulta irónico que un comunista de una ideología que ha sido condenada por la iglesia católica se ponga a hablar sobre catolicismo. Es curioso, ¿no? La iglesia ha sido bastante clara al rechazar el comunismo por su materialismo ateo y su visión del hombre que excluye a Dios, algo que choca totalmente con la doctrina católica. Cierto, el comunismo ha sido condenado por el magisterio de la Iglesia Católica, pero primero, ¿cómo no va a hacerlo cuando su materialismo ateo ponía en riesgo su fuente de financiación de millones y millones de fieles, con sus donaciones y entregando dinero en el cepillo de la iglesia cada domingo? Segundo, el magisterio de la Iglesia Católica pone una vela a Dios y otra al diablo. Condena toda ideología obrerista, es decir, socialismo, comunismo, anarquismo, pero no se te olvide que condena igualmente el capitalismo, el sálvese quien pueda, y sus corrientes ideológicas liberales, en lo económico, en lo social, en lo político y en lo individual. Nombras encíclicas de dos papas, pero obvias como San Juan Pablo II tuvo un papel destacado en la lucha anticomunista. No olvidemos que era polaco. Y citas al Papa Pío XI, pero obvias intencionadamente sus críticas en otra encíclica al capitalismo y al liberalismo. Dice así: como la unidad del cuerpo social no puede basarse en la lucha de clases, sí, en el comunismo, porque tú lo digas, pero sigue. Tampoco la recta organización del mundo económico puede entregarse al libre juego de la concurrencia. De este punto, como de fuente empozoñada, nacieron todos los errores de la ciencia económica individualista, dice el santo anticomunista Wojtyła, donde la sociedad se organiza reduciendo de manera arbitraria o incluso eliminando el ámbito en el que se ejercita legítimamente la libertad. El resultado es la desorganización y la decadencia progresiva. No a los papas lo que os dicen a vosotros liberales, ¿eh? También el Papa Francisco, retomando a Pablo VI, afirma que el ser humano es capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. Y denunciará cómo en el sistema capitalista los obreros sufren la alienación en su trabajo. El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores. Todo eso a la orden del día en cualquier puesto de trabajo. Y para colmo de males, en su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco critica el sistema capitalista con una frase que no puedo pronunciar porque el algoritmo me la tira. El capitalismo desvive, afirmando que el capitalismo contribuye a la destrucción del medio ambiente y potencia las desigualdades sociales. No faltaron críticas dentro de la Santa Iglesia Católica que lo acusaron de ser demasiado crítico con el libre mercado. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia postura tesis que podrían definirse como centristas, que vendrían a plasmarse en partidos democristianos o tesis socialdemócratas sobre el reparto de la riqueza. Claro está, sin excesos ninguno, ni aborto libre ni gratuito. La Iglesia Católica también llegó a condenar sobre el papel el fascismo, porque del dicho al hecho hay un trecho. Podemos enumerar el papel activo de la Iglesia Católica y su jerarquía, especialmente en el sostenimiento durante casi 40 años del régimen franquista. La colaboración activa con la Italia fascista de Benito Mussolini, que se concreta, entre otras medidas, el Tratado de Letrán o Pactos Lateranenses, que fue un acuerdo en 1929 entre la Italia fascista de Benito Mussolini y la Santa Sede de Pío XI, que puso fin a la cuestión romana.
Por no hablar del papel también colaboracionista de buena parte de la jerarquía católica alemana en el nacionalsocialismo alemán, que hay mucho donde rascar en cuanto al papel del papado en el Holocausto. Como creyente te diría lo que supuestamente Jesús de Nazaret recomendaba en cuanto a los fariseos, pero en este caso extrapolándolo a la jerarquía católica, que tú crees que hablan en el nombre de Dios. Y Jesús en el Evangelio decía, claro, obedezcan, haced lo que dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Tercero, desconoces el cisma de Oriente, del siglo XI, el año 1054. Donde el pretexto es la Santísima Trinidad, la Cristología, y especialmente el papel que juega el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. Pero la clave del conflicto, como casi siempre, es materialista. El poder terrenal, el poder económico y jerárquico. No es casual que los epicentros de poder de las iglesias sean Roma, reivindicando la supremacía de la sede apostólica de San Pedro, que casualmente es la sucesora del Imperio Romano Occidental, en conflicto con la Constantinopla de los patriarcas, la actual Estambul, que fuera sede después de la división del Imperio Romano Oriental. Todo esto de tradición griega. Sigo leyéndote. En cuanto a tu punto de que hay católicos que dejaron de serlo, bueno, claro, ha habido personas que por diversas razones se alejaron de la fe. Pero eso no hace que el catolicismo sea menos cierto ni que el comunismo se convierta en la opción correcta. Ahora probemos a la inversa. Han existido comunistas como Antonio Escotado que han dejado de serlo y por eso no pierde validez las tesis marxistas. O incluso antiguos ateos marxistas conversos a otras religiones y por ello no queda demostrada la existencia de Dios. Como puedes comprobar, tu argumentario es bastante escueto y por eso precisamente vale también a la inversa. Tú eres el católico, no yo. Y dices, el comunismo por su materialismo ateo y su visión del hombre que excluye a Dios, algo que choca totalmente con la doctrina católica, y te ríes. Incurriría en contradicción si pensara que se puede ser católico y comunista, algo que no hago. No soy católico. Debería revisar si es compatible tu posicionamiento ideológico en economía política y las encíclicas. Oye chico, que miro por tu bien para que te sientas coherente y todo. Y sigues proyectando. Lo que tú defiendes va en contra de los principios de la Iglesia. ¿Y a mí qué me cuentas? Y sigues. Es como si el vegetariano me estuviera dando clases de cómo hacer un buen asado. De nuevo incurres en falacia de autoridad. Claro que un ateo o un historiador puede estudiar historia sobre el califato omeya de Córdoba o de Damasco o los antipapas. Lo que me parece abominable es que los obispos y los curas exhorten y prohíban a las mujeres sobre la planificación familiar, o que un sacerdote dé cursillos matrimoniales. Eso sí que es un vegano dando clase sobre un buen asado argentino. Lo que sabrá un cura de las dificultades de mantener una relación de amor, cariño, respeto y lo más difícil, convivencia durante un largo espacio de tiempo como es el matrimonio. Por eso precisamente se niegan al divorcio. Dicho todo esto, y aún no siendo católico, me siento en la obligación moral de reseñar que a lo largo de la historia han existido católicos que se han reivindicado comunistas, ante la incomprensión en muchos casos y en muchos otros casos ante la persecución, o bien de la burocracia mal llamada comunista o de la jerarquía de las distintas iglesias. En el periodo que siguió a la Revolución Rusa se impidió el desarrollo fundamentalmente a las iglesias ortodoxas de Oriente, pero también, por ejemplo, a los musulmanes en Afganistán o a los católicos, por ejemplo, en Polonia. Se impedía militar en partidos comunistas a los creyentes confesos, hacer carrera militar, etc. Si bien es cierto que los partidos comunistas más ortodoxos siguen con esas prácticas, la mayoría de partidos comunistas en Occidente han practicado una política de puertas abiertas con los creyentes, especialmente a partir de la deriva socialdemócrata en estos partidos y el eurocomunismo. Como he dicho antes, me encuentro en la obligación moral de mencionar a verdaderos héroes anónimos que fueron coherentes con sus creencias. También han existido y existen a fecha de hoy cristianos de base. También la teología de la liberación, con teólogos excomulgados por el santo Wojtyła, que intentaron e intentan bajar de la cruz a tanto crucificado por el sistema económico capitalista e imperialista y conjugar la liberación espiritual con la liberación material de la pobreza.